Bienvenidos a este 16 de septiembre, martes, en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos un nuevo día de vida. Gracias por llegar a estas festividades patrias. Te pedimos la bendición de todos los hermanos. Queremos enviar nuestra oración a todos nuestros hermanos de Iztapalapa en los momentos difíciles que están viviendo y también por todos los que vivieron terribles momentos en los sismos. También los recordamos, sin duda. Te pedimos por todas las actividades de este día y bendice a nuestros hermanos. Gracias a los que nos mandan nuestros mensajes, nuestro cariño y afecto con todo amor para todos ustedes y también nuestra atención. Gracias por sugerirnos algunos temas. Estamos en atención a ello y continuamos aquí en Espíritu Canal. ¡Viva México, católicos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, la compasión es un sentimiento que involucra, es un sentimiento del corazón, de las entrañas, lo involucra todo. No es lo mismo que lástima, pobrecitos, no es lo mismo. La compasión involucra, es sufrir con, padecer con. Esto es compasión. El Señor se involucra con una viuda y un huérfano. Pero digamos que tienes una multitud aquí. ¿Por qué no le hablas a la multitud? Déjalo, la vida es así. Las tragedias ocurren. No. Para él es viuda y ese huérfano muerto eran más importantes que toda la multitud a la que hablaba y que lo seguía. ¿Por qué? Porque su corazón, su ser mismo están involucrados. Tuvo compasión para acercarse y tocar la realidad, para tocar, no para mirarla desde lejos. Tuvo compasión, se acercó, luego obra el milagro y Jesús no dice adiós, sino sigo mi camino. No, toma al niño y ¿qué dice? Se lo devolvió a su madre. Devolver. Jesús obra milagros para devolver, para poner a las personas en su lugar. Y eso es lo que hizo con la redención. Dios tuvo compasión, se acerca a nosotros en su Hijo y nos devuelve a todos la dignidad de hijos de Dios. Nos ha recreado a todos para devolvernos nuestra dignidad. Eso es nuestro Señor en el Evangelio de hoy. No se olviden de dejar aquí sus intenciones. Hagamos oración juntos. En el tema de hoy, México necesita a Dios. Nos referimos a la necesidad de una apertura a la fe, al respeto a la ley divina y a la práctica de valores cristianos, al convivir con Dios para lograr la práctica de valores, para lograr la paz, la prosperidad social. Sabemos que históricamente la Iglesia Católica llega a México con la colonización española y la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de la independencia. Sin embargo, la fe en México enfrenta desafíos, incluyendo una posible superficialidad en la práctica religiosa para algunos y en decrecimiento del número de católicos frente a otras denominaciones cristianas. El católico que ya no va a misa, el católico que ya no hace oración, el católico que mezcla ideologías y cosas que no son de Dios. Liderazgo religioso y valores. La creencia es que México tiene un papel privilegiado para el liderazgo religioso, que la apertura a Dios y el respeto a su ley pueden traer paz, prosperidad, alegría y la nación. Recordamos las palabras de San Juan Pablo II, México siempre fiel y América esperanza del mundo. Oración y fe. Se llama la oración diaria a una profunda fe para pedir la presencia del Espíritu Santo en los líderes políticos y sociales. Evitar un futuro catastrófico. Existe la convicción de que solo Dios puede salvar a México de un futuro desastroso.
Si la gente no cambia su vida, no ora con devoción, no se compromete a una convivencia real con Él. El contexto histórico y actual. Llegada del catolicismo, hemos dicho, ¿verdad?, en el siglo XVI. Los símbolos de la independencia, hemos dicho la Virgen de Guadalupe, que aparece en el estandarte del inicio de la Guerra de Independencia en México. La fe popular y la fe práctica, algunos argumentos que en México se dice la creencia en Dios es a menudo superficial o heredada, sin un conocimiento profundo de la fe. Sin embargo, también existe una práctica profunda y conocimiento de la fe real y verdadera en México. El gran porcentaje es católico. Crecimiento de otras denominaciones. En las últimas décadas el porcentaje de católicos parece que ha disminuido, mientras que en otras denominaciones cristianas como evangélicas ha crecido. Podemos decir también que el enemigo hace su obra, que aleja al hombre de la verdad. Eso en el mundo entero. Por eso es importante, oremos por los líderes, tanto religiosos como sociales, políticos, por la presidenta, servir a Dios y a la comunidad, que se anima a las personas a identificar sus dones y usarlos para servir a las comunidades, la iglesia local, la familia, los amigos, la parroquia. Tomar pasos de fe. Se promueve la acción y la obediencia a los llamados de Dios, confiando en Él para dar el primer paso en esta aventura de fe. Tú, querido hermano católico mexicano, ¿qué sugerencia tienes para mejorar nuestro México en el ámbito humano y en el ámbito espiritual? ¿Tienes alguna sugerencia? Háznosla saber. Tus comentarios son importantes para nosotros. Por el momento, en el tema de hoy, México sin duda necesita de Dios. En Santos y Conversos hoy celebramos a Cornelio y Cipriano, mártires santos. En el Martirologio Romano, memoria de los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, mártires, acerca de los cuales el 14 de septiembre se relata la sepultura del primero y la pasión del segundo. Juntos son celebrados en esta memoria por el orbe cristiano, porque ambos testimoniaron en días de persecución, pues su amor por la verdad, indefectible ante Dios y ante el mundo. Víctimas ilustres de la persecución de Valeriano, respectivamente en junio del 253 y el 14 de septiembre del 258 por el Papa Cornelio y Cipriano, el obispo de Cartago, cuyas memorias aparecen unidas a los antiguos libros litúrgicos de Roma. Desde mediados del siglo IV, su historia en efecto se entrelazan, aunque sobresalen más la imagen del gran obispo africano. San Cipriano nació en el año 200 en Cartago, África. Se convirtió al cristianismo cuando era mayor de 40 años. Su mayor inspiración fue un sacerdote llamado Cecilio. Una vez bautizado, descubrió la fuerza del Espíritu Santo, capacitándolo para ser un hombre nuevo. Se consagró al celibato y tuvo un gran amor al estudio de las Sagradas Escrituras, por lo que reunió a libros mundanos que antes le eran de gran agrado. Es famoso su comentario del Padre Nuestro. Fue ordenado obispo por aclamación popular en el año 248. Al morir el obispo de Cartago, quiso resistir, pero reconoció que Dios le llamaba. Me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes. Fue un gran maestro y predicador. Para el año 251, el emperador Decio decreta una persecución contra los cristianos, sobre todo contra los obispos y libros sagrados. Muchos cristianos, para evitar la muerte, ofrecen incienso a los dioses, lo cual representa caer en apostasía. Cipriano se esconde para no dejar, pero no deja de gobernar, enviando frecuentes cartas a los creyentes exhortándoles a no apostatar. Cuando cesó la persecución y volvió a la ciudad, se opuso a que permitieran regresar a la iglesia a los que habían apostatado sin exigirles penitencia. Todo apóstata debe hacer un tiempo de penitencia antes de volver a los sacramentos. Esta práctica era para el bien del penitente, que de esta manera profundizaba en su arrepentimiento y fortalecía su propio espíritu de mantenerse fiel en futuras pruebas. Esto ayudó mucho a fortalecer la fe y prepararse, ya que pronto comenzaron de nuevo las persecuciones. Para el año del 252, Cartago sufre la peste de tifo y mueren centenares de cristianos. El obispo Cipriano organiza la ayuda a los sobrevivientes, vende sus posesiones y predica con gran unción la importancia de la limosna. Para el año 257, el emperador Valeriano decreta otra persecución aún más intensa.
Todo creyente que asistiera a la Santa Misa corre peligro de destierro. Los obispos y sacerdotes tienen pena de muerte y celebran una ceremonia religiosa. En el año 257 decretan el destierro de Cipriano, pero él sigue celebrando la misa, por lo que en el año 258 lo condenan a muerte. Es interesante cómo entrega su vida San Cipriano. Al oír la sentencia, Cipriano exclamó: «Gracias sean dadas a Dios». Toda la inmensa multitud gritaba: «Que nos maten también a nosotros junto con él», y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, Cipriano mandó regalarle 25 monedas de oro al verdugo, que le iba a cortar la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquia. El santo obispo se vendó él mismo los ojos y se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión con antorchas y cantos el cuerpo del glorioso mártir para darle honrosa sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valeriano. Pocas semanas después, el emperador Valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y esclavo prisionero estuvo hasta su muerte. En el caso de San Cornelio había sido elegido papa en el 251 después de un largo periodo de sede vacante a causa de la terrible persecución de Decio. Su elección no fue aceptada por Novaciano, que acusaba al papa de ser un libeliático. Cipriano, y con él y los obispos africanos, se puso de parte de Cornelio. El emperador Galo confirmó y lleva al papa a un lugar donde muere. Fue enterrado en las catacumbas de Calixto. Cipriano, a su vez, fue relegado en Capobón, pero cuando supo que había sido condenado a la pena capital, regresó a Cartago porque quería dar su testimonio de amor a Cristo frente a toda su grey. Fue decapitado el 14 de septiembre de 258. Los cristianos de Cartago pusieron pañuelos blancos sobre su cabeza para conservarlos así manchados de sangre como reliquias preciosas. El emperador Valeriano, y al hacer decapitar al obispo Cipriano y al papa Esteban, inconscientemente puso fin a una disputa entre los dos sobre la validez del bautismo administrado por herejes, no aceptada por Cipriano y afirmada por el pontífice. En santos y conversos, dos grandes santos, Cornelio y Cipriano mártires, hoy 16 de septiembre. En la rola del alma, himno a los santos Cornelio y Cipriano, música católica AI. En el canal de música católica AI vamos a escuchar interesante rola. Adelante. Oh, santos del valor, ejemplo de humildad, nos llaman al camino de amor y de verdad. Sigamos sus pisadas, sirviendo en comunión. Cornelio y Cipriano, en Dios está su honor. Fieles del Señor, pastores de la iglesia, en tiempos de dolor, con firmeza en el alma, el amor a la verdad, defendieron a Cristo con fe y dignidad. En el chiste, una vez, en Japón, 5 japoneses crearon una máquina que atrapaba ladrones y que la estrenan la máquina y ahí en Japón en menos de media hora atrapó a 25 ladrones. La llevaron a Francia y en menos de 20 minutos atrapó a 17 ladrones. La llevaron a Italia y en menos de 15 minutos atrapó a 20 ladrones. Y entonces se les ocurrió llevarla a México, aquí a nuestro lindo país. Y en menos de 5 minutos, ¿qué se roban la máquina? En Curiosidades de la Iglesia Católica, hoy pareciera que no vemos muchos milagros. En la palabra de Dios nos narra muchos milagros, por ejemplo, hechos por Pedro. El primero sucedió en Lidia, donde cura a un paralítico con estas palabras: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Los que presenciaron el milagro se convirtieron al Señor. El otro milagro tuvo lugar en Jaffa, donde una mujer muy caritativa había muerto,
Pedro se puso a orar de rodillas y luego se dirigió a la difunta diciéndole: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se levantó. El evidente milagro causó admiración y alegría. Hoy pareciera que no vemos muchos milagros, sin embargo muchos bautizados reportan verdaderos milagros de Dios o de Jesús. El milagro sucede cuando se ha llegado al límite de las fuerzas y fuera de toda lógica o expectativa. Dios interviene en favor de quien, con fe y humildad, pide su poderosa intervención. El texto de Juan se expresa en el desagrado de algunos discípulos ante sus declaraciones acerca del milagro eucarístico. Comer su carne, beber su sangre. ¿Quién puede admitir eso? Dicen, y varios discípulos se retiran mientras Jesús comenta: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. No es que las palabras de Dios o de Jesús sean engaño. Al contrario, el Señor actúa en respuesta a nuestra fe. Sucede que varias personas toman una postura materialista o conveniente y prefieren la graciosa huida, sin comprometerse con el mensaje, aunque después muchos a la hora de la prueba corren a pedir a Dios su favor, y cuando Él tarda o no cumple, porque no es conveniente, se incomodan y hasta le reclaman. En curiosidades. Continuamos en la buena onda en recomendaciones de primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia externa? Bueno, importante es hacer compresión directa. Haga presión con la palma de la mano sobre la herida con una gasa estéril para ayudar a la coagulación. Si la gasa se llena de sangre, no la retire. Coloque otra encima y continúe presionando hasta que llegue la ayuda. En caso de ser una extremidad afectada, elévela. Con esto se busca disminuir el torrente sanguíneo por efecto de gravedad. Crioterapia. Aplique hielos o lienzos fríos en el área periférica de la herida. Hemorragia. Cuando es hemorragia de oído o de nariz, si hubo un golpe en la cabeza, no trate de contenerla. Deje que salga libremente y procure no mover a la persona. Cuando no exista la antecedente, en el caso de la nariz, mantenga al paciente tranquilo y sentado. Puede hacer presión directa sobre la misma, entre el tabique y las fosas nasales. Pídale que respire por la boca y evite colocarlo hacia atrás para que la sangre no baje por la garganta. Los invitamos el día de hoy a la función de lucha libre a las 2 de la tarde, donde estarán grandes luchadores compartiendo en Santa Lucía. Y vamos a ver el hermoso desfile que siempre nos engalana en este día mexicano. Seguimos en Fiestas Patrias. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo, muy contento de estar con ustedes en este tu canal, Espíritu Canal. ¡Viva México!